Hoy en Los retos de la política, el programa del área de ciencia política de la Universidad de Salamanca, tenemos el gustazo de recibir a Catalina Smulovic, que es profesora plenaria de ciencia política de la Universidad Torcuato Di Tella en Buenos Aires. Catalina es doctora en ciencia política por the Pennsylvania State University y ha sido investigadora principal del CONICET y vicerrectora de su universidad, de la Universidad Torcuato Di Tella, entre el año 2013 y el año 2019. Sobre todo, Catalina ha escrito sobre los derechos humanos y las relaciones cívico-militares, los usos y el acceso a los sistemas legales, y sobre ciudadanía y accountability social en América Latina. Y de esto precisamente en la actualidad está investigando, poniendo énfasis en el impacto del federalismo en la protección de derechos y sobre las guerras judiciales en América Latina, ¿no? Trabaja también sobre este término, esta invención un poco, yo no me atrevo a decir porteña, del lawfare, o cómo las uvas, tiene un artículo muy interesante que dice del descubrimiento de la ley al lawfare, o cómo las uvas se volvieron amargas. Es una de sus últimas publicaciones en la revista SAP del año pasado. Bueno, Catalina, te doy ya la palabra. Lo repito, muchísimas gracias. Es un gustazo para el área de ciencia política de la Universidad de Salamanca tenerte en este programa. Bu- ¿Cuáles son, en tu opinión, los retos de la política? Bueno, en primer lugar, digamos, yo quería agradecerte la invitación. Para mí, la verdad que es un placer poder participar del ciclo. Estuve viendo muchas de las entrevistas de los que me precedieron y realmente me resultaron sumamente interesantes y me alegra de ser parte de esa serie de prestigiosos politólogos que ya han pasado por el ciclo, ¿sí? Yendo a tu pregunta en particular respecto de los retos de la política, sí, digamos, es una pregunta que admite, digamos, distintos tipos de respuestas, digamos, depende si nos queremos focalizar en problemas así globales, permanentes, estructurales, o si queremos mirar problemas más coyunturales, si se quiere, ¿sí? Creo que lógicamente los dos tipos de problemas están relacionados. Me gustaría solamente mencionar los más estructurales porque creo que afectan en particular la forma en que se procesa la política también en la actualidad en América Latina, pero después quizás voy a mencionar y concentrarme en lo que entiendo son los problemas más coyunturales y específicos en la región, ¿sí? En particular en la Perfecto. Argentina, ¿eh? Respecto de los problemas más estructurales, digamos, me parece que hay un primer gran problema, ¿sí? que afrontamos todos en el mundo, por así decirlo, que es el dilema entre cómo satisfacer las necesidades de corto y largo plazo. ¿Eh? Y en ese sentido, digamos, la pregunta está típica, ¿no? Si podemos hipotecar, si se quiere, nuestro futuro a costa de solucionar los problemas actuales o viceversa. Si podemos, digamos, postergar la solución de los problemas actuales a costa de, digamos, no saber quién va a eventualmente disfrutar, digamos, de alguno de esos bienes o si esos bienes nunca aparecen en el escenario. Y digamos, me parece que es un dilema muy serio, ¿sí? En particular, digamos, aparece tanto en democracias como en autocracias, pero digamos, en el caso de América Latina se manifiesta centralmente con las dificultades que tiene América Latina para, digamos, destinar recursos a la inversión a costa de, digamos, reducir ingresos en el corto plazo, ¿sí? Y eso también se refleja en políticas no solamente de ingresos, sino también en políticas ambientales, etcétera, etcétera, ¿sí? En el caso de las políticas ambientales, digamos, en países como Argentina o como Brasil, o digamos en los países con recursos mineros o petrolíferos, este dilema es muy grave, básicamente porque aparecen en muchos casos como solución a los problemas de pobreza actuales a costa de hipotecar el futuro. Entonces, ese es un problema general, si se quiere, que me parece que está afectando en general a América Latina. En particular, digamos, ¿no? Nos afecta a todos, pero en particular en América Latina tiene expresiones muy, muy serias. La otra cuestión es, digamos, que también la hemos visto con la pandemia, digamos, y, que es esta dificultad, digamos, de cómo tratar problemas globales con soluciones locales, ¿sí? Y aquí, otra vez, ¿sí?
digamos, esto lo vimos con el tema de la pandemia, lo vemos con el tema del cambio climático, pero también lo vemos con temas, por ejemplo, hoy por hoy en la Argentina, en relación a decisiones de restricciones a la importación de insumos porque afecta, digamos, el déficit de divisas, ¿sí? Pero eso también tiene consecuencias en la capacidad productiva de la Argentina y en la, si se quiere, en la credibilidad y predictibilidad, digamos, de mercados como de algunos mercados latinoamericanos a partir de este tipo de conflictos. Y otro conflicto también de orden estructural, digamos, que se me ocurre que es relevante, en particular en las sociedades contemporáneas, pero que lo estamos viendo muy fuerte digamos, en sociedades en situación de cambio de su estatus socioeconómico, es el conflicto cada vez más creciente entre, digamos, aspiraciones crecientes de bienestar y restricciones de los distintos países y gobiernos para proveer a este tipo de demandas, ¿no? Lo que en algún momento, digamos, Huntington llamaba la inflación de aspiraciones, digamos, en un momento en el cual se difunden, digamos, se globalizan las posibilidades de bienestar, ¿sí? y el conocimiento sobre el bienestar, este tipo de conflicto entre aspiraciones y capacidad de provisión por parte de los gobiernos se hace mucho más urgente y agrava la conflictividad política local. ¿Sí? Entonces, estos serían como tres grandes, por supuesto uno podría pensar otros, pero tres grandes problemas de orden estructural que afectan, me parece, no solamente a las sociedades latinoamericanas, pero que en el caso del latinoamericano adquieren una modalidad y una gravedad particular, intensa. Y Está muy me claro. parece, ¿sí? Sí, perdona, solo un apunte, Catalina. En este escenario mundial que has dicho, porque es una pregunta que siempre formulo, es ¿y qué pasa con la irrupción de lo virtual? ¿Qué pasa con la gran revolución tecnológica que hemos vivido en estos últimos 15, 20 años? En este marco que estás pensando. Bueno, digamos, impacta digamos, debería haberlo puesto como un punto cuarto, digamos, si se quiere, digamos, ¿no? Pero, bueno, digamos, es una novedad en un cierto sentido, pensado en relación a estos tres puntos que tienen una historia más larga, pero es cierto que la incorporación de los problemas, digamos, de la digitalización, ¿sí? Eh, a la forma en que se procesa la conflictividad política, altera notablemente nuestra forma de pensar lo político, ¿sí? Digamos, lo global se vuelve local, por un lado, ¿sí? Digamos, lo que aparece, digamos, en algunos lugares como una fantasía, se vuelve una aspiración digamos, de satisfacción inmediata, ¿sí? Entonces, este tipo de imágenes que produce digamos, lo digital, que vuelve accesible lo que no era accesible y que de hecho no termina siendo accesible para todas las sociedades, me parece que por un lado agudiza la conflictividad política. Eso, De acuerdo, la otra cosa que hace también es traslada o difunde, ¿sí? Es un mecanismo de difusión de métodos de conflicto. de ¿Sí? acuerdo. Digamos, las formas polarizadas que vemos hoy por hoy de ejercicio de la conflictividad política también tienen mucho de copia de formas de ejercicio de la política en otras latitudes, ¿sí? Digamos, la incorporación de temas que antes no aparecían. Por ejemplo, digamos, en esta campaña electoral, en el caso de la Argentina, aparecieron, digamos, dos temas absolutamente foráneos, extraños a la discusión política habitual, ¿sí? Uno de ellos es la aportación libre de armas en la Argentina, cosa que nunca ocurrió, nunca fue un tema, digamos, y fue digamos, apareció en parte a partir de la difusión de imágenes de la digitalización, ¿sí? Y la otra cosa es esto, digamos, ¿no? Bueno, lo obvio, lo que habitualmente se dice, ¿sí? Esta construcción y reforzamiento de nichos políticos, ¿sí? Que, bueno, colaboran con la polarización y con el formato polarizado de enfrentamiento político que vemos cada vez más en muchas de sociedades, ¿no? De Entonces, acuerdo. es cierto, no vamos a poder, digamos,
eliminar la digitalización sería, digamos, absurdo pensar que esa es una alternativa factible. Simultáneamente, digamos, creo que sí o sí tenemos que pensar algún tipo de, si no soluciones, al menos mecanismos o estrategias políticas para tratar con algunas de las dificultades que nos presenta la digitalización de la política, ¿no? De acuerdo. ¿Sí? Eh, yo quería, digamos, aprovechar, digamos, esta descripción de estos grandes temas para mencionar también, si te parece, digamos, algunos problemas de orden más coyuntural y más local que están empezando a aparecer en Sí, el caso de la Argentina. ¿Sí? de acuerdo. Y, digamos, querría invertir el orden de lo como habitualmente se lo menciona. ¿Sí? Digamos, habitualmente por ejemplo, en las encuestas de Biden, ¿sí? Se menciona como problema una creciente erosión de la democracia en América Latina. Sin embargo, si uno mira las encuestas sobre el propio Biden, sobre erosión democrática en América Latina, lo que observa es que, digamos, no hay una erosión tan significativa si uno mira o considera las medidas de, digamos, los índices de democracia liberal, ¿sí? Sino que lo que se observa es una creciente polarización política cuya, digamos, persistencia sí eventualmente podría desembocar en una erosión de la democracia. ¿Sí? Esto es, hoy por hoy, con excepción, por supuesto, de Venezuela, Nicaragua, Haití, digamos, ¿no? Que, digamos y por supuesto Cuba, ¿sí? Que no pueden ser consideradas casos de erosión porque son autocracias, ¿sí? Con excepción de esos casos, los demás países de América Latina, digamos, los niveles o los índices de democracia liberal se mantienen relativamente estables o con una pequeña declinación. Comparados con los índices en estos países en los años 80, siguen estando en un nivel muy superior a lo que estaban en los niveles en los años 80. ¿Sí? Ahora, lo que sí se observa en una forma notable, sobre todo a partir del año 2010, en todos los países, en casi todos los países de América Latina, es un incremento de la polarización política y de la polarización afectiva. ¿Sí? Y esto tiene sí consecuencias bastante serias, digamos, tanto en la forma que se procesa internamente cada una de estas, en la política en cada uno de estos países, como no sabemos a mediano plazo cuáles pueden ser las consecuencias, ahí, ahora sí, sobre la estabilidad y la calidad de la democracia en estos países. ¿Sí? Digamos, me gustaría, si te parece, digamos, hacer un Sí, comentario sobre un caso particular que vos no mencionaste, que es esto que en algunos países de América Latina ha empezado a llamarse lawfare, ¿sí? Pero, digamos, más allá del nombre, la razón por la cual yo creo que la polarización vía, por ejemplo, el lawfare, ¿sí? Afecta y afectará la calidad democrática en estos países, tiene que ver con que, digamos, empieza a haber un cuestionamiento, ¿sí? Sobre los instrumentos de control del poder, los instrumentos de control legal del poder político. ¿Sí? Digamos, lo que aparece con lo que se llama como lawfare en América Latina, ¿sí? El lawfare en América Latina, digamos, básicamente es una etiqueta, ¿sí? Que se empezó a utilizar por parte de los abogados de Lula en el año 2016, ¿sí? Y se refiere en la versión que ellos tienen a una estrategia legal, digamos, que se utilizaría para neutralizar o descalificar líderes políticos populares, ¿sí? Y particularmente de orientación de izquierda. Esa es la versión de la definición de los FEAR de los dos abogados de Lula. ¿Sí? Ahora bien, esa etiqueta que se usó en particular en el caso de Lula, se expandió luego, ¿sí? Y empezó a utilizarse en muchos otros casos en donde, digamos, algún presidente latinoamericano estaba siendo juzgado o estaba imputado en algún caso de corrupción, independientemente de que hubiera irregularidades procesales o no procesales. ¿Sí? Y por lo tanto, digamos, en cierta forma, el triunfo de la etiqueta, ¿sí? Que se desprendió de la existencia de las irregularidades, hoy por hoy se utiliza
para cuestionar cualquier mecanismo de control de autoridades públicas. Entonces, en cierta forma, digamos, termina siendo como un cuestionamiento a la posibilidad de el accountability horizontal, ¿sí? Esto es, de la revisión judicial de actos gubernamentales, ¿sí? Sí, Porque cualquier revisión de acto gubernamental es visualizada como una acción partisana y oportunista, ¿sí? Aun cuando, digamos, pueda estar fundada en procedimientos de acuerdo a derecho o no, ¿sí? Por lo tanto, digamos, lo que aparece con el lawfare es esto. Y la razón por la cual el lawfare estaría, digamos, asociado a su vez a la polarización es que, digamos, lo que habitualmente se menciona como lawfare, ¿sí? Lo que habitualmente se menciona como lawfare es una práctica de procedimientos irregulares, digamos, legales, que en realidad ha sido bastante tradicional en el caso de América Latina, ¿sí? Antes de la aparición del término, esto que hoy se llama lawfare existía también, ¿sí? Las irregularidades estas. Sin embargo, no se utilizaba o no se eran caracterizadas de esta forma, ¿sí? ¿Cuál es el problema de esto y cómo aparece? Bueno, digamos, el lawfare aparece como una práctica que se cuestiona solo en aquellos países donde los niveles de polarización es alta. En los demás países, digamos, esta práctica que también existía, no estoy diciendo que estuviera bien, que existiera y que siga existiendo, lo que sí, estoy está diciendo claro. es que, digamos, el término como tal, sí, permite esto que la literatura sobre movimientos sociales llamó el reframing, ¿no es cierto? El reencuadramiento de un fenómeno preexistente bajo otro tipo de, digamos, de etiqueta que permite identificarlo como algo novedoso, permite interpretar un fenómeno preexistente como si fuese algo novedoso y es políticamente muy potente. ¿Sí? Esto es, hoy por hoy, cualquier presidente que grite lawfare, bueno, para todo el juego, porque hay que salir a mirar que efectivamente no hubo un full, ¿sí? No hubo el ejercicio, digamos, irregular de algún procedimiento, ¿sí? Exacto, Y sí. cuestiona la legitimidad de cualquier control. Entonces, digamos, parte de lo que vemos hoy con la aparición de estas cuestiones, ¿sí? Es, digamos, la polarización admite o da lugar a que sea creíble que mi opositor, digamos, se comporte irregularmente, yo grito lawfare y por lo tanto termino cuestionando la existencia, si se quiere, de un procedimiento de control o de revisión de los actos de los funcionarios públicos. ¿Sí? Entonces, en ese sentido, me parece que uno puede señalar que este fenómeno contemporáneo de polarización, ¿sí? Una de las formas en que se manifiesta, ¿sí? Se manifiesta a través de, digamos, esta consecuencia, si se quiere, de segundo orden, ¿sí? Que limita la capacidad de revisión de los actos gubernamentales, que es un fenómeno central, ¿sí? Del funcionamiento de las democracias liberales, ¿no? Entendido, Catalina. Un aspecto que me gustaría que abordaras, habida cuenta de que eres especialista en ello y que vives en un país federal, es el impacto del federalismo en la política, ¿no? Antes hablabas de la diferencia entre los problemas globales y problemas locales y miradas locales. Bueno, el federalismo parecería que está o que ofrece una solución institucional a medio camino. El federalismo hoy por hoy sigue siendo minoritario en América Latina. Solamente hay 3 países claramente federales, Argentina, México y Brasil. ¿Qué puedes señalar a propósito de tu conocimiento de este aspecto? Bueno, digamos, la primera cosa, voy a hacer un comentario de orden general, ¿sí? Así como hay variedades de democracia, variedades de capitalismo, hay variedades de federalismos, ¿sí? Y, digamos, va a depender del tipo de federalismo del que estemos hablando, de algunas de las formas en las que se manifiesta, ¿sí? Por ejemplo, digamos, para comparar estos 3 grandes federalismos, digamos, México, Brasil y Argentina, ¿no? Digamos, estos 3 grandes federalismos latinoamericanos. ¿Sí? Eh, el federalismo argentino tiene
una particularidad, ¿sí? Y es que, más allá de todo, el nivel de autonomía legislativa de las provincias o los estados, digamos, como quieran llamarlos, Sí, del poder subnacional, es muy alto, ¿sí? Esto significa que el poder central tiene pocas capacidades de intervención y de regulación de la legislación local, ¿m? De los detalles de la legislación local. Detalles que, como todo el mundo sabe, digamos, es donde digamos, el diablo se introduce y donde se hacen las diferencias, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, en el caso argentino, ¿eh? Puede haber una norma de orden general respecto de un problema particular, supongamos, digamos, una cuestión política de riego, política contra violencia doméstica, política ambiental, lo que sea una norma general. Sin embargo, ¿cómo se aplica y qué características va a tener esa norma y cómo se deciden los conflictos judiciales que puedan surgir sobre esa norma? Lo decide y lo definen los estados locales. ¿Eso qué significa? Que entonces, digamos, en términos de los derechos, ¿sí? Y en términos de cómo se implementan los derechos, las diferencias entre estados, entre provincias, ¿sí? Entre comunidades, van a ser muy, pero muy significativas. ¿Sí? Y por lo tanto, digamos, podemos tener una norma general que ampare a las víctimas, pongamos, de violencia doméstica, pero que sin embargo cuando uno va y mira exactamente qué significa en cada lugar del territorio, significa cosas muy distintas. Y lo que se ampara y lo que se protege es muy distinto. Y los recursos que el Estado local destina a proteger ese derecho también son muy distintos. Y los, digamos, mecanismos de acceso a servicios, ya sea sanitarios, educativos, judiciales que puede tener un ciudadano, también van a ser muy distintos. Entonces, a la hora final, cuando uno mira, bueno, ¿qué pasó con estos ciudadanos, digamos, jurídicamente iguales? Bueno, estos ciudadanos no terminan siendo jurídicamente iguales, porque cómo se manifiesta la norma, cómo se manifiesta la ley en cada distrito es, digamos, notablemente diferente. Entonces, no, digamos, cuando en federalismos muy descentralizados en cuanto, o con mucha autonomía legislativa, y con poca capacidad del centro de intervención, digamos, esto también deriva en una altísima desigualdad legal. Estoy diciendo, no estoy hablando solamente de desigualdad social, estoy hablando de desigualdad jurídica. La razón por la que me centro en la desigualdad jurídica es porque esa es la única igualdad que nos promete la democracia. No nos promete digamos, igualdad social, nos promete igualdad jurídica. Y el federalismo, los federalismos muy descentralizados producen eso. Hay otros federalismos, sin embargo, que tienen mucha capacidad de intervención en el centro para regular o compensar diferencias. ¿Sí? Bueno, en esos federalismos, este tipo de diferencias que yo acabo de mencionar, que suceden en el caso argentino, se pueden reducir. ¿Sí? Entonces, por eso empecé diciendo, tenemos variedades de federalismo. Va a depender del tipo de federalismo que estemos hablando, de la forma en que se distribuyen las atribuciones, tanto del centro como de las unidades subnacionales, el tipo de resultados que podemos llegar a obtener de los distintos federalismos. está muy claro. Ya vamos a ir terminando y claro, no me resisto a preguntarte por las elecciones, no las inmediatas que va a haber precisamente en el nivel de algunas provincias en el mes de mayo, sino las generales, ¿no? Las generales de octubre, ¿no? ¿Cuál es tu visión en unos titulares de Bueno, lo que se avecina en Argentina? estamos en una, digamos, a ver, primera cosa, digamos, estamos, cuando empezamos en la transición democrática, estábamos en una situación de un bipartidismo imperfecto, ¿eh? Y hoy por hoy pareciera ser que vamos a estar frente a dos coaliciones más un tercer partido, todas más o menos con la misma proporción de votos. ¿Sí? Vamos, tal como vienen las encuestas, y espero que estén erróneas, pero digamos, parecería ser que estamos en una situación en la cual, digamos, Juntos por el Cambio, el Frente de Todos y, digamos, la Alianza Libertad, que sería el partido de Milei, están en una situación relativamente pareja. ¿Sí? Esa es la primera
digamos, novedad Sí. y llamada de atención. El segundo llamado de atención, digamos, es que aparentemente, digamos, también según lo que uno puede ver hasta ahora, digamos, la coalición del Frente de Todos alcanzaría un nivel de votos, ¿no?, digamos, muy bajo en comparación de lo que ha sido su historia, digamos, desde el 83 a la fecha, ¿sí? De hecho, hay algunos comentarios, ¿sí?, que así como señalan que en el año 2001 la pérdida de potencia electoral del radicalismo implicó una crisis enorme para el radicalismo, algo similar podría suceder con la pérdida de votos que tendría la coalición del Frente de Todos, ¿sí? Digamos, en relación al peronismo. Y en ese caso, digamos, si eso fuese así, bueno, digamos, ¿cómo se van a reconfigurar estas dos alianzas tradicionales frente a esta nueva amenaza? No sabemos, ¿sí? La tercera cosa que voy a decir respecto en particular de la novedad que traen estas elecciones, que es la fuerza de, digamos, de Milei, que se identifica como libertario, pero es un libertario un tanto sui generis, no muy doctrinario en todas sus posiciones, ¿sí? Es que, digamos, es un outsider, va a ser un outsider, digamos, que va a tener muchos problemas si efectivamente accede a algún cargo, porque va a tener muy pocas fuerza en el Congreso, muy poco respaldo electoral en el Congreso, por un lado, no tiene ninguna experiencia él personalmente en funciones ejecutivas y va a tener también muchas dificultades para llenar los cargos burocráticos que va a requerir porque es una fuerza que no tiene ninguna experiencia de gestión gubernamental en ningún lado. No es que, digamos, si uno mira lo que sucedió con juntos, digamos, la coalición de Cambiemos en el año 15, bueno, tenían un pequeño bastión en la capital federal y podían, Claro. digamos, utilizar funcionarios de ahí. En el caso de, digamos, de la fuerza de Milei, si efectivamente se ve confrontado con esa situación, digamos, no solo no va a tener apoyo político en el Congreso, o va a tener un apoyo minoritario, digamos así, por cuál es el proceso o el mecanismo electoral en la Argentina, sino que tampoco va a tener un pool de funcionarios para llenar la cantidad de posiciones, digamos, burocráticas que va a necesitar llenar, ¿sí? Entonces, en cualquiera de los tres escenarios, más bien estoy asustada, diría. En cualquiera de los tres escenarios, Entendido, digamos, Catalina. Muy bien, pues hemos llegado al final. Muchísimas gracias por tu colaboración y seguimos en contacto. perfecto, buenísimo. Muchísimas gracias, Manolo. Un placer haber participado.